Noticias entre políticos. Regresamos, esto es Noticias entre Políticos, gracias por siempre estar con nosotros. La pregunta la pueden responder también a través de nuestra cuenta de Twitter, @políticoscdn37, la mía, @CatHernández. ¿Creen ustedes que es independiente el Poder Judicial de la República Dominicana? Si tuviesen que calificarlo, me gusta colocarle número a las cosas porque con eso definimos un poco más. Si tienen que calificarlo del 1 al 10, ¿qué tan independiente es el Poder Judicial? El 10 es muy independiente, el 1 es nada independiente. 4.4. Ahí más o menos. Bueno, no es terrible, pero no es una calificación con la, no es una calificación, no es una calificación con la que se pase. Por ejemplo, televidentes, pregúntense ustedes si sus hijos le llegan con una calificación de 4 o de 10, ¿cómo ustedes se sentirían? Claro, los ayudarían para que mejoren. Usted se quemó. Usted se quemó, pero hay que ayudarlo entonces a que mejore. Yo creo que ese es nuestro rol. Por ejemplo, los que estamos en la oposición, incluso los que están en el oficialismo, es verdaderamente llevar al fortalecimiento del Poder Judicial, que no puede seguir como está. Guadalupe. Uno, porque hay que hacer un cambio total en todo lo que es la ingeniería del sistema judicial para que realmente pueda darse un cambio a la situación grave que tenemos con la no independencia del Poder Judicial, y los hechos están ahí. Por eso es la principal demanda de la sociedad dominicana. No sé, Alexis y Tobías, ¿qué puntuación le dan para que haya un promedio después? Mira, yo más que irme en la parte cuantitativa hablé ahorita, por eso dije que no era únicamente un tema numérico de presupuesto. Entiendo que la asignación de mayores recursos a la justicia puede lograr o permitir que la justicia pueda ir avanzando desde el punto de vista de todos los que son sus grandes retos y desafíos, pero también hay un tema que tiene que ver con, con la calidad de las decisiones, con la organización. Todavía incluso hay leyes que establecen esquemas para que la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, la ley de los tribunales especiales de tránsito, todavía la Suprema no ha podido llegar a implementar, aunque donde no lo hay, casi siempre la Suprema tiene un mecanismo a través de los departamentos judiciales y distritos judiciales de poder atender esas solicitudes de conflicto. Entonces también tiene que ver mucho con la formación de los jueces, la carrera de los jueces, la calidad de las decisiones, porque en definitiva en la justicia se debaten conflictos, se debaten intereses. Pero no puede dar un número todavía. No quisiera dar números porque creo en una mezcla de lo cualitativo con lo cuantitativo, y sobre todo porque si nos vamos a un número pues dejamos el debate a nivel crítico y analítico de lo que deben ser las variables que pueden incidir en esa independencia de la justicia, porque yo te preguntaría si a partir del próximo presupuesto del año que viene se le da lo que está en la ley, ya la justicia es independiente. Sí, es la pregunta, si es un tema únicamente de una variable cuantitativa, que diga económica, que te diga cuánto es. Yo creo siempre en la multiplicidad y la complejidad de factores. Pero yo le voy a decir algo, independientemente de eso, y vamos a ver la pregunta que nos hace Catherine, yo voy a asignar un número. No voy a dar el 4.40 a ella hacer, pero le voy a dar un 4. Ni voy a dar el 1 de Guadalupe, pero le voy a dar un 4. ¿Por qué? Porque la justicia ha tenido altas y bajas. La justicia que conocimos antes de Subero Isa era una justicia muy cuestionable, déjenme decirle, donde habían oficinas de abogados que hacían las sentencias inclusive, y donde no existía ni siquiera la mínima convicción. Cualquiera podía hacerte a ti un expediente y acusarte y meterte preso. Solamente lo único que necesitaba era ser amigo de esa oficina o tener poder. Y ha cambiado considerablemente. Con Subero Isa cambió. La escuela de la judicatura es un tema importante que ha fortalecido el sistema de carrera judicial. Ahora bien, fijaos pues, después que Subero sale, Subero primero terminó mal toda su gestión. No voy a decir que la terminó mal, porque fue alguien quien dio cierto tema de grandeza a la justicia, pero al final se transó con el poder político por una decisión que todos conocemos y esperando que lo iban a poner en el cargo, en la posición que él quería. Entonces, esto que pasó con Subero debe ser también un tema para que los jueces que están en la Suprema Corte de Justicia sepan que su compromiso no es con la política, que su compromiso es con el país, es con dar decisiones justas. Y ese debe ser su compromiso. Entonces, volvió con Subero, yo creo que aumentó a un 6 o a un 7, pero después bajó. Ahora mismo, lo que tenemos en la justicia es que
lo que habíamos conquistado ha bajado. Y yo respeto al profesor Mariano Germán, pero todos sabemos que la justicia ha desmejorado. Tenemos la Defensoría Pública, que es excelente, aunque no tiene los recursos, y que hace una defensa de los acusados excelente. Y tenemos al Ministerio Público, que no tiene los recursos ni salario, que es el encargado de investigar. Y cuando una víctima, por eso vemos ahora que la mayoría de delincuentes a veces los ponen en un sistema que el juez tiene que darle la libertad. Pero hay una palabra que decía que la astucia de la ley no debe ser óbice para la aplicación de la justicia. Y un juez lo que debe es ser justo. Óigame, nosotros hacemos la ley todavía, pero yo a un juez, más que pedirle el imperio de la ley tajantemente, lo que le pido es justicia. Y ahora mismo lo que está pasando, y en materia civil se ha mejorado mucho, pero en materia penal, lo que pasa, hoy las cárceles son cementerios de hombres vivos. Y cuando tú vas, si tú no tienes dinero, no es verdad. Si a ti te está acusando una compañía telefónica, como lo voy a decir, a su vero que mire todos los casos de la compañía telefónica de la provincia de Santo Domingo y vea que ningún juez se atreve a fallar en contra de una compañía telefónica en la provincia de Santo Domingo. Que ninguno de esos jueces penales se atreve a fallar en contra de ningún poder. ¿Por qué? Porque le tienen miedo y están aplicando la ley del más fuerte. Cuando ven a las partes, que es lo que yo quiero, que su vero, los datos que dé es de las decisiones. Los jueces deben tener libertad para dar decisiones. Aquí, ahora mismo, le voy a decir esto, a los de la caso de Brecht, que lo soltaron por un tema de delito económico y de corrupción, que es todavía mucho más peor. En la mayoría de casos individuales en la provincia, tú tienes gente cursando 2 y 3 años porque una compañía telefónica lo está acusando. Entonces yo, para concluir, lo que quiero decir, hay que medir. Decía el profesor Deming, no podemos cambiar lo que no se cambia, no podemos medir lo que no se mide, ni mejorar lo que no se mejora. Y lo que debe hacer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, presidente del Consejo del Poder Judicial también, a la vez, es asumir ese rol de medir. ¿Qué están haciendo los jueces? Si están tomando decisiones justas, mirar las partes, que aquí tú no tengas que tener dinero. Aquí el que roba un salchichón cae preso. Bien. El que roba un salami cae preso. El que roba una chilona cae preso. Ahora, quien roba millones no cae preso. Bueno, yo quisiera señalar, en función de la calificación cuantitativa que dimos hace un momento, si sacamos un promedio de 4.5, 4, 1 y 0, nos da un 2.3. Sí, no, porque 0 es base. No, pero eso es parte, porque somos 4 y hay que tomarlo en cuenta. Entonces, pudiste decir 10 también. Oh, sí, pero no, cuando hay una abstención, eso se entonces da 2.3. No, o sea, nos acercamos más al 1 que avanzar hacia el 10. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es plantearse y dar respuesta a la pregunta de la producción de debate entre políticos que dice, ¿es independiente el Poder Judicial? Y la respuesta es precisa y clara, no. No hay independencia. ¿Y por qué no hay independencia? Algunos dicen que es porque el Poder Judicial no recibe el presupuesto que le corresponde por ley, porque la ley establece que al Poder Judicial le debe corresponder el 2.7% del presupuesto general del Estado. Y hemos visto a finales del año pasado y durante todo el año pasado la cantidad de planteamientos que se hicieron desde dentro del Ministerio Público, de la propia justicia, fiscales y demás, reclamando un mayor presupuesto. Porque si no hay presupuesto, si no hay recursos, no se podrá aplicar una justicia independiente. Pero tampoco puede haber justicia independiente si la justicia está controlada por los partidos políticos, por todos los partidos políticos, que cuando hay una toma de decisión, lo que quieren es repartirse el pastel de quienes van a ser los jueces o los integrantes del Consejo de la Magistratura o de los diferentes, de las
y diferentes altas cortes del país. Pero el otro tema es, no hay independencia porque no hay una formación ética, no hay probidad, no hay una real independencia en la toma de decisiones, y obviamente la independencia no es solo política, tiene que haber también independencia económica en la toma de decisiones. Eso es lo que necesita el país, y por eso el próximo 28 de enero toda la ciudadanía, todo aquel que se siente convocado por este llamado de lograr una justicia independiente que juzgue a todo el mundo con las mismas reglas y con la misma ley, deben participar en la marcha ciudadana del 28 de enero, el 28 de enero de este mes. Yo quiero hablarle a los televidentes, y yo sé que la mayoría de ustedes son o empleadores o empleados, y por ejemplo, desde el punto de vista del empleador, para usted subirle el sueldo a su empleado, generalmente uno quiere resultados, para que cuando ese empleado llegue a donde usted y le pida un aumento de su remuneración, usted vea esa productividad, usted vea ese rendimiento y diga, bueno, efectivamente, lo amerita, se lo merece. Y usted también como empleado, cuando se acerca a su patrón y le pide ese aumento, usted tiene que llegar con algo y tiene que decirle, mira, yo llevo aquí 4 o 5 años y esto es lo que te he representado, y esta es la manera en que yo he beneficiado a tu negocio, es la manera en que he beneficiado a tu empresa. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo sí creo efectivamente que nuestra justicia necesita mayores recursos. Yo sí creo que nuestra justicia necesita mayor apoyo de parte del gobierno central. Ahora bien, pongámonos en ese ejemplo que hablaba del empleado y el empleador. ¿Con qué resultado puede llegar la actual justicia dominicana? ¿Con qué resultado puede llegar el Poder Judicial para presentarle a ustedes, los contribuyentes, que son los que cubren esto, porque no es un dinero que sale de la nada del gobierno, es con sus impuestos que lo pagan? ¿Con qué resultado le llega el Poder Judicial para pedir que ustedes sacrifiquen más de su ganancia para dedicarlo hacia el Poder Judicial? Y lo cierto es que no hay ningún resultado tangible, porque por el contrario, es durante este periodo que hemos visto la mayor cantidad de escándalos en el Poder Judicial. Hemos visto colusión con el sicariato incluso. Entonces yo sí creo efectivamente que tenemos que aumentar los recursos, pero al mismo tiempo tenemos que depurar el Poder Judicial, tenemos que transformar el Poder Judicial para que el dinero que destinemos no sea tirándolo en un hoyo negro, no sea tirándolo hacia una víbora que la devora y que no da ningún rendimiento, porque lo cierto es que, contrario a lo que se piensa, han habido ciertos aumentos del 2012 al 2018 en cuanto al presupuesto que recibe el Poder Judicial. Sería mentirle a la ciudadanía decir que no se ha aumentado, que no ha sido suficiente es otra cosa, pero sí se ha aumentado. Y sin embargo, ¿qué mejora ha visto el Poder Judicial? Al contrario, antes que mejora, hemos visto deterioro. Y así como quizás sacando el 0 o 10 del amigo Tobías y sacamos la puntuación que mencionamos los que estamos aquí de la oposición, pero también incluso la propia calificación que le dan ustedes cada vez que los encuestan, ustedes cada vez que ven esos atropellos del Poder Judicial en la prensa, cada vez que lo ven incluso en sus familias, cada vez que ven ese tipo de abusos cuando alguien no tiene el poder político ni económico, y que, contrario a lo que vemos de las personas que sí lo tienen, que salen campantes y que salen sonrientes, ustedes sí son condenados, ustedes sí son llevados a las cárceles de manera amplia. Entonces lo cierto es que yo creo que hoy 8 de enero, el Poder Judicial no puede exigir esa mejora, sino que por el contrario tiene que llegar con hechos y tiene que llegar con transformaciones. Y eso no solamente está en las manos del gobierno central, eso no solamente está en las manos del Congreso Nacional, que es otro poder, eso también está en las propias manos del Poder Judicial, porque hay jueces honrados, hay que apoyar a esos jueces honrados. El presidente del Poder Judicial tiene que ir de la mano de aquellos que no caen en las garras del crimen organizado, y tiene que apoyarlos y dejarles saber que está junto con ellos para que verdaderamente podamos tener una justicia que se gane la admiración y el respeto de la ciudadanía. Mire, el tema de la independencia o no del Poder Judicial, que yo al inicio indiqué que de que tenía uso de razón, he estado escuchando, es uno de los grandes retos y desafíos que seguiremos nosotros en la República Dominicana, pues aspirando y esperando que se convierta en realidad. El mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ahí hemos estado de acuerdo de que se necesita mayor cantidad de recursos para el Poder Judicial, lo había dicho con leyes que establecían tipos de tribunales que todavía no se habían dado, pero el mismo presidente de la Suprema pues le pidió en pleno discurso al presidente de la República la construcción del Palacio de Justicia
justicia precisamente de la provincia de Santo Domingo, de donde es Alexis, donde se imparte justicia en furgones y donde realmente las condiciones sobre las cuales se trabaja la administración de justicia no son las mejores. Ahora, por eso vuelvo al tema de que no todo es cuantitativo. Me preguntaría si se completa ese edificio y tenemos una sala augusta donde todos los mecanismos que se tienen de uso de los recursos, de tecnología, de permitir que no solamente el personal que es de soporte a la justicia, sino que también los jueces, los fiscales, los abogados y todo el personal que accede a esa justicia, y hablo específicamente de la provincia de Santo Domingo, que fue un ejemplo específico que el propio presidente de la Suprema abordó, estarían resueltos todos los problemas. Es decir, la calidad de la independencia de la justicia dependerá únicamente de esos recursos. Es decir, un juez basado en que ya se tienen esos recursos dictará una sentencia justa, equilibrada, evitará lo que precisamente ahorita Alexis decía, que el tema de los poderosos, de los que tienen más recursos, se imponga sobre la decisión que tenga sobre los hombros este juez, o sobre todo nosotros hemos visto en los últimos tiempos como personal administrativo, algunos jueces han sido sancionados y sobre todo de que se reclama en cada uno de los escenarios pues mayor calidad en las decisiones de la justicia. Es decir, yo creo que nosotros como generación de políticos deberíamos ir empujando de que esa independencia que no solamente le establece la Constitución de la República y que es un mecanismo más que filosófico de aspiración que nosotros tenemos, pues se vaya a ir yendo completando cada día más, porque recursos se necesita un mejor uso de esos recursos, se necesita que la calidad que se evacuen de las decisiones de la justicia estén correspondientes con lo que debe ser una justicia equitativa y sobre todo de que el acceso a la justicia de muchas personas que no tienen se pueda lograr. Sí, mira, hay que no quería dejar, porque hice una resolución cuando entré a la Cámara de Diputados pidiendo el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Y todavía no se ha construido. El lugar donde quieren construirlo es un lugar que tampoco es el correcto ni el idóneo. Y realmente, quizás todavía tienes razón en algo, pero también está ocurriendo algo. Tenemos que dar un paso. Y decía Oscar Wilde que los techos estrechos, que los techos bajitos y la pared estrecha no solamente oprime el cuerpo, sino el alma. No, pero yo estoy de acuerdo que se construya el palacio y que se recuerden recursos. Pero estar dando justicia en un furgón es una vergüenza. A la provincia más grande, con más de 2.800.000 habitantes, tener una cárcel como la cárcel de San Luis es una vergüenza. Vamos a irnos a comerciales, caballeros, damas. Al regreso hablamos de otros temas. Quédense aquí.